se extiende hasta el otro extremo, porque las partículas más calientes se agitan más y comunican su movimiento a las partículas vecinas. Los metales son buenos conductores, al contrario que la madera, el plástico o el vidrio. El corcho, la espuma de poliuretano o la lana son malos conductores y por ello se utilizan como aislantes térmicos. En los líquidos y los gases ocurre algo diferente. Si calentamos una cazuela con agua, el líquido que está más cerca del fuego se dilata antes, se hace menos denso y tiende a ascender. Las moléculas menos calientes son más densas y tienden a bajar, creando las llamadas corrientes de convección. Los vientos, por ejemplo, son corrientes de convección que hay en la atmósfera, donde el aire está a diferentes temperaturas. En el vacío y a través de algunos gases, el calor se transmite por radiación. Todos los objetos del universo irradian calor, y gracias a ello, ha sido posible la vida en la Tierra. Aplicaciones del calor. El mundo moderno se caracteriza por el gran consumo de energía. Por eso continuamente se investigan nuevos métodos para conseguir un mejor aprovechamiento energético. Las máquinas liberaron al hombre del sufrimiento del trabajo físico. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma el calor en otras formas de energía. Habitualmente la combustión de sustancias como la madera, el carbón o el petróleo producen un calor que es absorbido por un líquido, generalmente el agua, que se dilata y se convierte en vapor. Esta dilatación mueve determinadas piezas de la máquina, es decir, produce trabajo. Cuando el gas se enfría, recupera su volumen original y las piezas vuelven a su posición y el proceso se repite continuamente. Los frigoríficos son máquinas térmicas que funcionan al revés de una máquina térmica tradicional. En los refrigeradores se utiliza un líquido con un punto de ebullición bajo que al expandirse se transforma en gas y se enfría, absorbiendo calor del interior del frigorífico. Este gas expandido se convierte de nuevo en líquido por medio de un condensador y disipa al ambiente el calor que ha absorbido. Un motor mueve este líquido por el interior del refrigerador y el proceso se repite nuevamente. En algunos materiales, cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, aparece un fenómeno fascinante. Desaparece por completo la resistencia eléctrica. Es la superconductividad. La meta es descubrir materiales superconductores a temperatura ambiente. Actualmente, la superconductividad se utiliza para fabricar potentes imanes para los aceleradores de partículas, pero en el futuro tendrá muchas aplicaciones. Permitirá ampliar la memoria y la velocidad de los ordenadores. Los trenes funcionarán por levitación magnética y en medicina, los aparatos de resonancia magnética nuclear tendrán costes bajos. En las instalaciones eléctricas, la superconductividad evitará pérdidas de energía en el transporte y almacenamiento de la electricidad. En el mundo de las partículas subatómicas y en todas las manifestaciones de la naturaleza, se producen cambios energéticos. Tras la aparente sencillez de las leyes de la termodinámica, se esconde la explicación profunda de todos los cambios que tienen lugar en el universo. El siglo XX ha conocido revoluciones científicas como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y sin embargo, después de siglo y medio, las leyes de la termodinámica siguen siendo uno de los pilares fundamentales de la ciencia. Materia y energía. La curiosidad del ser humano es insaciable. Quizá por eso uno de los temas que ha centralizado desde siempre la investigación científica es el mundo invisible.
aquello que influye directamente en nuestras vidas, pero que se escapa a la observación directa del ojo humano. Nuestra vista puede captar seres y objetos de tamaño hasta algo menor a 1 milímetro. Aún así, para observar correctamente una simple pulga tenemos que utilizar determinados aparatos que nos permitan ampliar la imagen. Se sabe desde la antigüedad que ciertos cristales y materiales transparentes pueden hacer que veamos los objetos más grandes. Seguramente el primer instrumento diseñado para aumentar el tamaño de los objetos fue la lupa, que está compuesta por una lente convergente. Desde entonces, los inventos para ampliar las imágenes se han multiplicado hasta ofrecernos la visión de un mundo sorprendente. Microscopios ópticos. El estudio de las lentes fue la base de la invención del microscopio en el siglo XVI. Un microscopio óptico convencional está compuesto básicamente por un tubo hueco y unas lentes. Las del extremo superior se llaman oculares. Al otro extremo del tubo, en la parte más cercana al objeto que se quiere examinar, la muestra, hay otras lentes, los objetivos, que suelen estar instalados en una pieza giratoria llamada revólver. La muestra suele ser un corte delgado y traslúcido, colocado en una lámina de vidrio. Estos microscopios pueden aumentar la imagen hasta 2000 veces. Así, se descubrió un mundo de seres y estructuras minúsculas que resultó ser tanto o más complejo que el mundo visible. Un mundo donde una simple gota de agua es todo un universo, poblado por infinidad de seres de distintos tamaños y formas. Donde extraños animales conviven con algas y otros seres unicelulares, con formas de vida tan variadas como las de los animales y plantas del mundo visible. Con la ayuda del microscopio, seres diminutos pero apreciables a simple vista, se convierten en monstruos que más bien parecen salidos de la mente de algún escritor de ciencia ficción. A través del microscopio, nuestro cuerpo se convierte en un inmenso y complejo universo, y adquirimos plena conciencia de que somos una gigantesca colonia formada por incontables seres microscópicos, dotados de vida propia y movimiento. Si seguimos aumentando la potencia del microscopio, podemos ver los seres vivos más simples, las bacterias. El desarrollo del microscopio hizo avanzar la biología y la medicina. El microscopio permitió descartar para siempre la teoría de la generación espontánea, ya que demostró que toda la vida, por pequeña que sea, procede de otra vida y nunca surge de la nada. Gracias al microscopio, fue posible aislar y estudiar los distintos tejidos y sus células. Muchas enfermedades cuya naturaleza era hasta entonces mera especulación pasaron a ser estudiadas, conocidas y en muchos casos combatidas eficazmente. Aquí se puede ver cómo algunas células del cuerpo humano se desintegran invadidas por el virus del catarro.
Actualmente el microscopio óptico sigue siendo una herramienta imprescindible para biólogos, médicos, industriales, policías, etc. Sin embargo, la capacidad de aumento del microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz, que oscila entre 0,4 y 0,76 milésimas de milímetro o micras. Con el microscopio óptico podemos ver los objetos que tienen un tamaño superior a la longitud de onda de la luz. Pero si el objeto es más pequeño, la luz no rebotará en él y no podremos verlo. Esto es lo que sucede con los virus, que son tan pequeños que solo se pueden ver con el microscopio electrónico, un invento del siglo XX. Microscopios electrónicos. El funcionamiento del microscopio electrónico es básicamente similar al de un óptico, pero la luz es sustituida por un haz de electrones, y las lentes que focalizan son campos magnéticos que desvían su trayectoria. Como los electrones tienen una longitud de onda hasta 100.000 veces más pequeña que la de la luz visible, pueden captar diferencias minúsculas entre puntos muy cercanos. Es decir, el poder de resolución de este microscopio es mucho mayor. Es tal su resolución que permite ver objetos decenas de millones de veces más pequeños que 1 milímetro, y se consiguen ver aumentados los objetos hasta 1 millón de veces, según el tipo de microscopio electrónico utilizado. A esta escala, una araña mide 1 kilómetro y un hombre tiene una altura de 1.700 kilómetros. Con este aumento, podemos observar detalladamente los virus, los seres más pequeños que existen. Ninguna forma de vida escapa a la mirada del microscopio electrónico. Pero además, con él podemos adentrarnos en el mundo de las moléculas. Y aquí estamos viendo con el microscopio de efecto túnel la molécula fundamental de la vida, el ADN. Con el microscopio de efecto túnel, damos un paso más en nuestro viaje por el micromundo. Este aparato palpa los objetos con una sonda cuyo extremo no es mayor que el diámetro de un átomo. Así, se pueden observar incluso los átomos que constituyen la materia, en este caso los átomos del oro y los del silicio. Y podemos comprobar con nuestros propios ojos que los átomos que predecían nuestras teorías existen realmente. El átomo. Un átomo tiene un diámetro 10 millones de veces menor que 1 milímetro. No son cuerpos macizos e impenetrables, como captan los más potentes microscopios, sino que constan de diferentes partículas y sobre todo de espacio vacío. Está compuesto por un núcleo central y unos electrones que describen órbitas a su alrededor. Los electrones son como puntos cuya masa es prácticamente cero. El núcleo del átomo ejerce una atracción muy débil sobre los electrones que están en su exterior. Si esta atracción fuera ligeramente más fuerte, no sería posible la vida, ya que las reacciones químicas se deben al intercambio de electrones entre los diferentes átomos, y los electrones tienen que poder saltar fácilmente de un átomo a otro para formar moléculas. El 99,9% de la materia de un átomo se concentra en el núcleo, que sin embargo solo ocupa una billonésima parte del volumen. El resto es vacío. Si juntamos los núcleos de todos los átomos que componen el Empire State Building, cabrían en una cabeza de alfiler. Sin embargo, esta sería tan densa que atravesaría la Tierra como si fuera mantequilla.
Exactamente esto es lo que ocurre con las estrellas de neutrones, que son objetos tan densos que con una masa parecida a la del Sol tienen un diámetro de apenas 15 kilómetros. Pero el núcleo atómico